señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, Procuraduría del Parlamento Nacional, amigos asistentes. Señor presidente, como es de conocimiento público, en la actualidad se está discutiendo la inconstitucionalidad o la conveniencia práctica de la llamada reforma de las AFPs en el Perú. Y he venido, señor, abandonando algunos momentos el pleno del Congreso, porque hoy día se presenta la primera ministra, Ana Jara, a efecto de presentar sus políticas de gobierno, en lo que resta del gobierno, porque obviamente estar aquí en el Tribunal Constitucional es defender también las causas del pueblo conforme al derecho, conforme a la Constitución. Y quiero comenzar por un asunto que tiene que ver con la demanda, señor, que se ha presentado por el Colegio de Abogados de Puno, del cual soy su miembro y soy abogado en el Colegio de Abogados de Puno, y he presentado con el ilustre colegio mencionado esta demanda de inconstitucionalidad, la cual se va a resolver después de más de un año y medio, casi 2 años. Y yo creo que la justicia tiene que ser una justicia pues oportuna, porque si no sale el fallo, si no sale sentencia, vienen los problemas, vienen los daños, vienen los perjuicios. Usted sabe, señor abogado, los motivos por los cuales está sí, señor. Sí, presidente. Le agradeceré que entre al asunto. Sí, lo que hago notar es que a veces por los inconvenientes que hay, a veces no se puede resolver las causas, y quienes están perjudicados es la población. Y yo, como representante del pueblo, como parlamentario y también como abogado, tengo que ver que eso no ocurra. Entonces, señor, quisiera en primer lugar comenzar por un tema sobre esta ley llamada de reforma de las AFPs, reforma fracasada, porque el 80% de la población de afiliados activos, que son 2,5 millones de afiliados, han rechazado la reforma, no se han acogido a la reforma, y a pesar de esa situación, el gobierno sigue insistiendo de aplicar una reforma fracasada. La realidad está demostrando que no es un buen cambio para pensiones dignas de los pensionistas, pero ellos siguen insistiendo en aplicar una ley, repito, que no ha tenido resultados prácticos y que la ciudadanía ha rechazado. Y la ley tiene, distinguidos magistrados, que aterrizar a la realidad, tiene que conseguir el bien común, lo cual no ha sucedido, y no se está sucediendo. Y un punto de esta reforma fracasada es el artículo 8 de los llamados trabajadores independientes, que no son realmente trabajadores independientes, son prestadores de servicio, que tienen una gran diferencia así a los trabajadores que se encuentran en planillas, que tienen relación de dependencia y todo más. Son dos situaciones absolutamente distintas. Los trabajadores conocidos como trabajadores independientes son prestadores de servicio, y los trabajadores tienen una vinculación con el empleador. El artículo 8 de la ley de reforma de las AFPs da el mismo trato a los trabajadores dependientes, que tienen remuneración, que tienen bonificaciones, que tienen gratificaciones, que tienen CTS, a un trabajador, entre comillas, independiente, que es un prestador de servicios que solamente recibe sus honorarios profesionales a través de su recibo. Y entonces la llamada ley de las AFPs está regulando estas dos realidades sustantivamente distintas de la misma manera, lo cual viola el artículo 2 del derecho de la igualdad ante la ley, porque ya en sendas sentencias de este Tribunal Constitucional, señor presidente, se ha dicho en la sentencia 015-2011, en la sentencia 07-2003, en la sentencia 020-2012, que se viola el derecho a la igualdad ante la ley cuando se regula de la misma manera a realidades absolutamente diferentes. Son 3 sentencias que se han emitido, y en este caso los trabajadores dependientes que están obligados a aportar a un sistema pensionario
Esta regla se está aplicando de la misma forma a los prestadores de servicios, repito, que tienen una realidad laboral diferente. Y por lo tanto, se ha vulnerado este artículo de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 2 de la Constitución del Estado. ¿Y por qué son realidades diferentes? Porque uno tiene un flujo de sueldos continuo, tiene casi asegurada la continuidad de sus ingresos mensuales a través de la remuneración. El prestador del servicio no. A veces trabaja, señor, a veces trabaja, a veces no trabaja. A veces tiene ingresos y a veces no tiene ingresos. Uno tiene un empleador y el otro no lo tiene, tiene un cliente. Uno tiene gratificaciones, bonificaciones, una serie de derechos laborales, el otro no lo tiene. Y consecuentemente dos realidades donde hay un flujo continuo de ingresos y el otro que no tiene flujo continuo de ingresos, la ley, artículo 8 de la ley, les da un trato igual. Repito, ya el Tribunal Constitucional ha establecido que esto es una violación al artículo 2 de la Constitución cuando una realidad diferente se trata de la misma forma. Y por lo tanto, presidente, por conexidad, porque en la demanda hay otros aspectos referidos, por conexidad, que permite el artículo 78 del Código Procesal Constitucional, yo pido de oficio, muy cortésmente a este tribunal, que pueda pronunciarse sobre este punto, porque el pueblo peruano está reclamando, son 700.000 ciudadanos que están en esta situación, y los tribunales de justicia obviamente no pueden dar la espalda realidad, tienen que regularla, tienen que resolverla, si es que está en la competencia de los señores magistrados, y como bien se ha presentado la demanda correspondiente y está ya ahí el asunto que debe resolverse. De tal manera, señor presidente, que este es uno de los puntos que me permitiría que se puedan resolver dentro de esta demanda presentada hace mucho tiempo al Tribunal Constitucional, señor. En segundo lugar, una segunda violación que incurre la llamada reforma de las AFPs es el derecho a la libre afiliación a los sistemas pensionarios establecidos también en la Constitución del Estado. Y, señor, mediante esta ley se está obligando que los antiguos o nuevos afiliados a una AFP puedan solamente afiliarse, vincularse contractualmente a una sola AFP, la que ganó la licitación. Así que todos los nuevos afiliados vayan a esa AFP, a esa empresa. Y la Constitución no dice eso. Señor presidente, la Constitución dice que hay que elegir el sistema pensionario, sea la ONP o el sistema privado de pensiones. Dice eso. Pero dentro de eso, señor, a nosotros nos están obligando a vincularnos a una sola empresa. Y eso la Constitución no dice. La Constitución, en torno a lo que establece la libre elección del sistema pensionario, debe permitir elegir a cualquiera de las AFPs que están en el mercado. Pero aquí la ley obliga a que solamente el nuevo afiliado ingrese a una sola empresa, creándose obviamente también un monopolio de carácter legal. Y consideramos, señor presidente, que en este caso también de los independientes, todos están siendo vinculados a la AFP Hábitat cuando la Constitución permite, dentro de la libre elección, elegir el sistema público o privado, y dentro del sistema privado elegir la AFP de su conveniencia, no establecer una vinculación directa con una determinada AFP porque está vulnerando el derecho a la libre elección de los afiliados. Y consideramos que también que este dispositivo es absolutamente inconstitucional. En tercer lugar, señor, esta reforma es absolutamente inconveniente, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores independientes. Inconveniente, señor, para sus derechos de propiedad, para promover el bienestar general, esto como dice el artículo 44 de la Constitución, se está promoviendo, o el Estado está promoviendo el bienestar general de los afiliados dentro de las políticas de gobierno y las leyes,
No, señor. No, señor. Porque mire, yo he traído acá algunas pensiones que está pagando las AFPs, y dentro de ellas tenemos esta, por ejemplo, de la AFP Integra, que está pagando $82 a una persona. Yo digo, después de 20 años de vigencia del sistema privado de pensiones, pagar $82, señora magistrada, a una persona para que pueda vivir, ¿es razonable o no es razonable? La pregunta se contesta por sí misma. Las altas comisiones, la falta de consideración, el alto coste operativo, porque el 40% de las comisiones, señor presidente, se va en costos operativos de pago a gerentes y personal de la empresa. ¿Qué ocurre? Que está pagándose $82 a una persona. Y a pesar de los sustantivos problemas que tiene el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones, a pesar que tampoco tiene pensiones pues razonables, está pagando 398 soles. 398 soles. Y las empresas pagan $82. Entonces, esta reforma, señor presidente, de las AFPs no está promoviendo el bienestar de la población del sector social que debe regular, que son los jubilados. No está promoviendo, porque los resultados prácticos, la entrega de pensiones es sustantivamente diferente del sistema nacional, del sistema privado, pero con miseria, señor, que los peruanos no pueden, de ninguna con miseria con que los peruanos con ellas no pueden vivir. Entonces, por eso también nosotros pensamos, señor presidente, que se está violando el derecho, artículo 44 del derecho del bienestar general de la población. Pero además, señor, hay algo que quisiera decir y que ya en una anterior sentencia del tribunal, yo creo erróneamente, se ha pronunciado. La reforma, cuando indica en uno de los artículos que los nuevos afiliados que no manifiesten su voluntad pasarán de pagar comisión de flujo a saldo, ¿no es cierto? La reforma indica que los que no manifiestan voluntad, señor, si están en flujo, pasan automáticamente a saldo, lo cual debería ser al revés, que quienes quieren pasar al nuevo sistema debían manifestar su voluntad, pero la ley se hizo con una trampa de que quienes callan, y como no había información, pasan a las AFPs, inmediatamente al sistema de comisión por saldo, al nuevo modo de pago de comisión. Esto, señor, es una violación no solamente al derecho de contrato de una persona, porque lo están obligando a contratar de distinta forma de la cual se había contratado anteriormente. Señor abogado, vamos a agradecer que sí, voy a ir concluyendo, señor. El Tribunal Constitucional anterior dijo que la ley podía modificar la voluntad de las partes en el contrato en materia pensionaria, violando el artículo 62 de la Constitución, señor. Es principio de garantía del Estado de Derecho, no modificar los contratos, sino por voluntad de ambas partes. Y el Tribunal Constitucional anterior, señor, se permitió decir que el contrato podía ceder. Si el Congreso había visto que el mejor sistema pensionario es el que había establecido en la llamada reforma de las AFPs. Esto es un contrasentido, señor, porque viola tremendamente, flagrantemente el artículo 62. Los contratos, distinguidos magistrados, no se pueden modificar sino por voluntad de las partes. Y por mandato de la ley, estaban modificando los contratos de todos los afiliados, que son 2,5 millones, porque ellos tenían sus contratos para el pago de comisiones por flujo. Y por la ley le dicen, no, ustedes ya no pagan por flujo, ahora van a pagar por saldo. Eso es una violación, señor, al derecho de contratación en cualquier parte. Y nosotros pensamos que ese es otro de los fundamentos por los cuales la llamada reforma de la AFP tiene que ser, señor presidente, declarada inconstitucional en los artículos que se han mencionado en la demanda y ahora, señor, para el pago de los independientes. Quizás en la réplica trataré de agregar algunos puntos más para que él pueda
tenerlos en consideración, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Mire, el aporte de los independientes tiene una conexión más que suficiente con los términos de la demanda, por las explicaciones que he dado. Está en el artículo 8 de la ley. Es una discusión real actualmente en la población. Es un reclamo permanente. Se postergó los aportes por parte de la superintendencia en meses pasados y consecuentemente tiene mucha conexión con la demanda. Nosotros estamos hablando del pago de comisiones. Los independientes también van a pagar comisiones. Van a pagar por saldo. Los independientes también van a pagar por saldo. Son trabajadores dependientes e independientes. Estos son 700.000. Y los otros son 2,5 millones. 2,5 millones ya no cotizan porque han perdido el trabajo. Los independientes, su volatilidad laboral es evidente, pierden más rápido el trabajo que los dependientes. Entonces hay una conexión, señor, que el tribunal no puede decir, oiga, porque no está en la demanda, no lo resolvemos. Y tiene facultades para hacerlo conforme al artículo 78 del Código Procesal Constitucional. Lo que pasa en el país tiene que ser, presidente, resuelto por los tribunales, porque ellos son los que van a hacer aterrizar la ley. Consecuentemente, sí hay una conexión evidente con los términos de la demanda. Ahora, se ha hablado de competencia y han hecho algunos cuadritos, pero lo que no dicen es que siempre a la ley, por algunos intereses privados muy grandes, trae trampa, pues. Vamos a promover competencia, va a entrar otras AFPs al mercado. Claro, eso suena bonito, pero no dicen, señor presidente, por ejemplo, que la venta de la AFP Horizonte a favor de la AFP Profuturo integra partes iguales, disminuyendo el número de AFPs. Entonces, ¿qué es? Sacan en licitación una, entra una y después se venden. Las existentes se compran otras, las ya existentes. El oligopolio es más que evidente, se sigue manteniendo. O sea, están haciéndole trampa a la ley y eso de la competencia no es cierto. Tampoco es cierto, señor presidente, la reducción de las comisiones. La reducción de las comisiones son marginales, señor. Son marginales. Por ejemplo, Profuturo de 2.14 a 2.10. De Horizonte de 1.95 a 1.89 son reducciones marginales. Y la nueva, que dice que va a cobrar 0.60 a los 2 años, va a establecer nuevamente comisión libre, le dan libertad para que fije comisiones. Y además, señor presidente, yo no sé si la Superintendencia de Banca y Seguros está facultada legalmente para venir a defender la ley de las AFPs, porque la Superintendencia tiene que mostrar neutralidad. El que puede venir a hacer el informe por la parte demandada es el procurador del Congreso, pero la Superintendencia, señor, tiene que mostrar neutralidad. No puede sacar la cara ni por el sistema privado ni por el sistema público. Y aquí vemos a funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, lo cual demuestra que se está apostando a favor de las AFP de manera, pues, discriminatoria en perjuicio de los afiliados. Es una entidad neutral, técnica, que debe ver información y nada más, pero hoy día están defendiendo la ley de las AFPs. Y miren, aquí están los avisos de las AFPs, reciente para los independientes. Avisos absolutamente con falta de transparencia. Solamente ponen lo que van a pagar en la comisión por flujo, bien reducido, y no ponen que van a pagar además los nuevos afiliados sobre el saldo. No informan. Entonces le hacen la trampa al ciudadano. Solamente pone esta información de cuánto pagan por flujo, pero el saldo ni lo menciona. Y como saben bien los distinguidos magistrados, los nuevos afiliados que ingresen al sistema pagan comisión mixta sobre el flujo y sobre el saldo. Ahora, obviamente dicen, vamos a reducir comisión, pero solamente eso teóricamente, señor. Cuando el saldo sea muy grande, las AFP se van a llevar también una comisión grande. Y la comisión, cuando el saldo es chico, la comisión que se van a llevar es chico. Con el tiempo, los fondos que van a aportar los afiliados van a ser grandes. Y de acá a un tiempo, la cantidad de dinero que se van a llevar las AFPs por el saldo que ha crecido va a ser inmenso. Ahora no lo notamos porque recién están aportando. Es decir, nos están haciendo creer
sobre hechos recientes, pero no sobre el resultado final cerca del pago de la pensión, donde el pago de comisiones sobre el saldo va a ser inmenso. Va a ser inmenso. Además, señores magistrados, ¿cómo no haber convicción también en este tema del pago de comisiones por saldo si los independientes a veces trabajan y a veces no trabajan? Y los trabajadores dependientes también dejan de trabajar porque pierden el trabajo. Y si van a pagar comisiones por saldo, no van a seguir aportando. Pero la AFP se va a ir comiendo porque va a sacar su comisión de la cuenta individual de cada afiliado. Y el saldo va a comenzar a achicar de aquellos trabajadores, sean independientes o independientes, que no trabajan. Y ese saldo, ese ahorro, se lo va a comer la AFP. Entonces, ¿qué beneficio es ese, señor? ¿Cuál es el beneficio si yo, desempleado, que tengo mi dinero en las AFPs? Señor presidente, la AFP se va a ir comiendo mi dinero al desempleado que necesita más su patrimonio. La AFP se lo va a seguir carcomiendo. Y acá, señor, tengo incluso documentos clamorosos. Un trabajador que tenía como fondo 56.492 soles, resulta después tener 51.167 porque ese trabajador ya no aportaba, pero la AFP ha comenzado a cobrar su comisión por saldo y ha comenzado a reducir su monto de la cuenta individual. De manera tal, señor presidente, que esto no tiene ningún sustento. Repito, es una reforma fracasada. Las reformas fracasadas no se pueden aplicar, no pueden continuar. Y además, señor, ¿cómo va a ser válido que me saquen los gastos con los cuales va a operar la AFP de mi cuenta si la nueva Constitución dice que los fondos pensionarios son intangibles? Y esto en la sentencia del tribunal anterior, señor, no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento. Son intangibles, no se pueden tocar, no se pueden agarrar, no se pueden disponer para otros objetivos para el pago de las pensiones. Entonces, en ese sentido, este novísimo tribunal, donde hay gente con experiencia y jóvenes también que han ingresado, yo creo que debe revisar un tema que es de especial interés público, donde está el juego de la vida de la gente, de la dignidad de la gente, señor, porque nosotros diariamente vemos en las calles y en el trabajo que hacemos con esfuerzo en el Parlamento, que hay gente que no puede vivir con las pensiones que se le van pagando. Y esa realidad el Tribunal Constitucional obviamente la tiene que ver y la tiene que resolver, porque también, disculpe señor, unos segunditos más. Finaliza. Muchas gracias, presidente. La tiene que ver, la tiene que resolver, señor. Nosotros hemos venido para eso, porque se trata de un tema absolutamente humano. Humano, señor, que nosotros no podemos permitir que se esté lucrando con las pensiones y con la vida de la gente. Así que en esos términos, señor, yo reitero que este Tribunal Constitucional, este nuevo Tribunal Constitucional, en el cual confiamos, señor, en el cual confiamos, se puede pronunciar declarando fundada la demanda en todos sus extremos y pueda variar, señor, en los extremos algunos puntos que ya se ha pronunciado el tribunal anterior, en el caso de, por ejemplo, que los contratos pueden ceder, eso me parece como abogado que no tiene ningún sustento. Gracias, señor magistrado, por su gentil atención. Y yo tengo una pregunta en primer lugar para el señor abogado de la parte demandante. Como usted sabe, este tema ha sido ya básicamente resuelto por el anterior tribunal y el país no puede estar sujeto a que los cambios en la composición del tribunal lleven necesariamente a que todo cambie en las sentencias. Entonces, yo quisiera que usted nos explique cómo así la demanda en este caso es diferente a la anteriormente resuelta por el previo tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fíjese, en primer lugar, las demandas son diferentes. La demanda presentada por el grupo fujimorista ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional. Yo he presentado mi demanda por otras razones, con otros fundamentos, con el Colegio de Abogados de Puno. Y consecuentemente, ahí debe haber un pronunciamiento justamente distinto por los puntos que tocamos. En segundo lugar, porque creo que es
el tribunal, conforme a las funciones que tiene, puede apartarse de los fundamentos de un tribunal anterior, si ve que hay cuestiones fuertes desde el punto de vista jurídico, para cambiarlas. Porque, como le repito, ¿cómo es posible que el tribunal anterior diga que se pueden cambiar los contratos por mandato de la ley? Eso me parece pues escandaloso, distinguidos magistrados. Eso me parece una vulneración a un elemento fundamental de garantía de la libre contratación. Aparte, no pueden verse vulnerada y cambiar un determinado contrato solamente por mandato de la ley. Y dice que solamente se puede hacer en el sistema pensionario. ¿Y por qué? Solamente en el sistema pensionario. Capaz lo podemos hacer en el caso de alimentos, no sé, en otra materia. Pero yo creo que en ese caso, este distinguido tribunal, con personas que son académicas, técnicas, pudieran cambiar el sentido. Y finalmente, fíjese, miren lo que dice el tribunal anterior, señor presidente, doctor Sarro. ¿Usted lo que dice? El tribunal debe reconsiderar, el tribunal ha indicado en su fundamento 102 que existe preocupación, así dice el tribunal, existe preocupación por la relación entre los gastos de comercialización y la garantía de la intangibilidad de la pensión, agregando que las AFP abusan de estos gastos que bordearían el 40% de los gastos operativos, por lo que advierte que se reserva el derecho de analizar nuevamente la situación y la evolución de la estructura de costos de la Comisión por la Administración de Fondos. El tribunal dice que es necesario investigar, analizar que las comisiones que nos cobran a los afiliados, el 40% va para gastos operativos, pago de gerentes, de miembros del directorio, 40%. Dice el tribunal, tenemos que revisar esto. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Este es el momento. Y en esa sentencia hubiera sido el momento de pronunciarse sobre esta preocupación del Tribunal Constitucional, pero eso no fue analizado por el Tribunal Constitucional. Y como bien ha dicho el doctor Espinosa, aquí estamos hablando si esta ley es constitucional o inconstitucional. Y no estamos refiriendo a los numeritos que se han puesto, disculpe, señor magistrado, a los números que en la anterior sentencia está plagada de números la sentencia. Y esto no es un asunto si es conveniente o no, y si las comisiones están bajando o no, sino si es que esa ley está acorde con los términos de la Carta Constitucional del año 1993, doctor. Nosotros pensamos que sí, este Tribunal Constitucional podría tener un procedimiento distinto, un pronunciamiento distinto, porque la demanda tiene otros puntos que se ha indicado, y además hay cosas ya inaceptables que no se pueden sostener en el sentido del tribunal anterior que ha dicho que los contratos se pueden modificar por ley. Eso me parece inaceptable y eso creo que este distinguido tribunal no lo permite. La pregunta es dirigida al abogado de la parte actora. Más o menos retomando la línea del magistrado Sardó, quisiera que de manera precisa o puntual podría ilustrarnos al tribunal qué es lo que diferencia de su pretensión frente a lo que ya el tribunal en el año 2003, el año pasado, ha decidido en 3 casos súper puntuales. La licitación del servicio de administración de cuentas, ya hay un pronunciamiento. La comisión por saldo, ya hay un pronunciamiento. La centralización de los procesos operativos de las AFP, también existe un pronunciamiento. ¿Qué diferencia su pretensión frente a lo que ya se ha decidido? Por favor, quisiera que lo señale de manera precisa. Con todo gusto, doctora. Primero, el asunto de los independientes, que el Tribunal Constitucional anterior no se pronunciaba, y por conexidad el artículo 78 permite al Tribunal Constitucional pronunciarse. En segundo lugar, nosotros pensamos, y reitero, que la situación que el Tribunal Constitucional anterior diga que los contratos se pueden modificar por ley nos parece inaceptable, y el Tribunal Constitucional actual puede rectificar ese pronunciamiento porque es muy peligroso para el Estado de Derecho. Y obviamente hay jurisprudencia que establece que ustedes se pueden apartar, con las razones que se pueden explicar, apartarse de un pronunciamiento anterior. De tal manera que ahí tenemos 2 puntos que son sustantivamente, digamos, importantes para el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional, que es esencial. En tercer lugar, no se ha pronunciado, señora magistrada, sobre la situación de los desempleados, porque hay afiliados que quedan desempleados y respecto a los cuales la comisión por saldo se come prácticamente la cuenta individual. Y no es cierto que la rentabilidad compensa
el pago de comisiones. Si ustedes ven, y queremos utilizar números, las utilidades de las AFPs del año pasado ha sido 12%, y la rentabilidad para los afiliados solamente ha sido el 6%. Es decir, ellas nunca pierden y siempre ganan sumas superiores a los que percibe el afiliado en sus cuentas individuales, de tal manera que eso tampoco ha sido analizado por el Tribunal Constitucional anterior. Repito, ha sido una sentencia que está plagada de números. Y nosotros no hemos venido acá a discutir un peritaje económico o técnico sobre el pago de comisiones o sobre la situación económica de las AFP, sino si es que las normas que están en esa ley de reforma, repito, fracasada, están acordes con la Constitución o no están acordes con la Constitución. Pero yo ruego a los dignos magistrados revisar la sentencia y verán que es un estudio técnico económico y no un estudio jurídico constitucional que vaya a resolver los puntos establecidos en cada uno de los fundamentos de la demanda. La pregunta va dirigida al abogado de la parte demandante. Sí, doctor. ¿Cómo? Hay dos situaciones que a simple vista parecieran contradictorias, ¿no? Parecieran hasta excluyentes y alternativas, tratándose del aporte de los independientes. La primera se refiere, ¿no?, a la obligación que le impone la ley al independiente para que aporte. Pero por el otro lado está el derecho a la elección. Entonces, quisiera que usted, señor abogado, en representación del Colegio de Abogados desde Puno, ¿no?, y seguramente también en interés de muchísimas personas, nos precise este punto. ¿Usted los ve compatibles? ¿Serían pretensiones en todo caso concurrentes o excluyentes, ¿no? Porque son dos asuntos. Por un lado, o tiene que aportar o no tiene que aportar. O si tiene que aportar, hay que dejarle una libre elección, no solamente Hábitat, sino probablemente otras AFPs que no forman parte de este sistema del aporte establecido por la ley. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. En primer lugar, nosotros pensamos que el trabajador independiente como el dependiente también tiene que elegir. Y en realidad la ley no permite que elija, porque el trabajador que ingresa tiene 10 días para decir, o me voy al sistema nacional o me voy al sistema privado. Pero nadie le comunica al trabajador que tiene esos 10 días para elegir. Y pasan los 10 días de inicio de su relación laboral y todos al sistema privado de pensiones. Y eso no es ningún mecanismo de elección. Entonces, ahí hay una situación que impide al trabajador, tanto el independiente como el dependiente, a elegir. En segundo lugar, yo pienso y creo que conforme al artículo constitucional de libre elección del sistema pensionario, el trabajador independiente, que en realidad no es un trabajador independiente, sino es un prestador de servicios, tiene que ver si se inscribe en un sistema pensionario o no se inscribe en un sistema pensionario en su elección, porque ese trabajador, entre comillas, a veces tiene trabajo, a veces no tiene. Aportará 10 años, aportará 5 años, solamente Dios sabe, y con ese aporte no va a tener una pensión digna. Eso le puede aplicar, elegir de todas maneras a un trabajador dependiente porque tiene un flujo continuo de ingresos mensual con una serie de derechos, tiene un empleador donde de alguna manera se garantiza que puede aportar largo tiempo para tener una pensión, pero el servidor independiente tiene esa seguridad, no tiene flujo continuo de ingresos, no tiene derechos laborales, no tiene nada. Y el dinero que entrega al sistema pensionario puede quedar, como en muchos casos va a quedar en nada. El préstamo de servicios, que en realidad, pues, repito, es un préstamo de servicios y no un trabajador. Y lo que hace la ley para permitirle mayores ingresos a la AFP
por el poder económico que tienen, es decir, bueno, estos y estos, en situaciones distintas, contratos diferentes, tienen que aportar todos en las mismas condiciones, lo cual a nosotros nos parece que se está vulnerando el artículo 2 de la Constitución.